Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Young y en este video les voy a enseñar a realizar corrección de color a videos que no están grabados en ningún perfil logarítmico, es decir, videos que están en Rec 709. Este tutorial va destinado para aquellas personas que todavía no cuentan con una cámara que tiene esta ventaja de grabar en logarítmico, inclusive gente que crea su contenido solamente grabando con su celular. Recuerden también que todo esto que estamos realizando es compatible con la versión gratuita de DaVinci Resolve, así que no tienen nada de qué preocuparse, solamente sigan los pasos al pie de la letra y van a obtener un buen resultado en su colorización. Para este caso en particular tenemos que configurar nuestro proyecto de la siguiente manera. Entramos a la configuración del proyecto y en gestión cromática tenemos que colocar Rec 709 entre paréntesis escena y en espacio cromático final Rec 709 gamma 2.4. Esta configuración solamente la vas a colocar si eres un usuario de Windows. Pero si tú editas tu contenido en Mac, te recomiendo mucho que cambies el espacio cromático final a Rec 709-A. Esto es muy importante ya que si no configuras de una u otra forma lo que te acabo de mencionar, tu video al exportarse se va a ver como con los colores deslavados. Inclusive se puede llegar a presentar el problema de que parpadea el video una vez ya renderizado. Entonces configúrenlo de manera correcta y una vez dicho esto, cerramos la configuración, le damos en guardar. Y vamos a crear otros dos nodos extra a este primero que se nos crea. Y al segundo nodo le vamos a agregar el efecto cambio del espacio cromático. Aquí vamos a colocar los siguientes valores: Rec 709, gamma 2.4, Rec 709 y al final Cineon Film Log. Enseguida nos pasamos a la asignación de espectro cromático y vamos a activar el método de compresión de saturación. Esto es muy importante ya que al tener un video en Rec 709, pues prácticamente la información que contiene el video es nula. Entonces tenemos que ser muy sutiles con las correcciones que vamos a realizar. Pasamos al tercer nodo y le vamos a agregar el LUT llamado Fujifilm D55. Le damos doble clic y como podrán notar mi video ya está colorizado, pero todavía no hemos terminado. Yo siempre les digo que no nada más es aplicar un LUT y ya se terminó la corrección de color, no. Ese método es un poquito ya rústico, eso déjenselo para los novatos. Aquí yo entiendo que hay gente principiante, pero yo siempre les comparto las mejores técnicas para que no parezcan precisamente un principiante, ¿ok? Anteriormente les había comentado que renombren sus nodos para que se vuelvan personas organizadas. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a colocarle CST y enseguida LUT. Aquí vamos a llamarlo como básicos, que es donde vamos a modificar nuestra exposición, contraste, saturación, etc. En este caso particular vamos a hacerlo con un pequeño truquito para evitar que se corrompan los colores del video, se rompa la imagen, inclusive que salgan como artifacts por aquí, ¿ok? Porque vuelvo y repito, la información que contiene un video en Rec 709 es prácticamente nula, entonces hay que ser muy sutiles con los cambios que vamos a realizar. Damos clic derecho a este nodo de básicos y en gama la vamos a tener que cambiar a lineal. Una vez configurada la gama de esta manera, lo único que hay que hacer es bajar un poquito el gain para contrarrestar esa pequeña sobreexposición que nos da el LUT Kodak D55. Bajamos un poquito y vamos a contrarrestar, si es que fuera necesario, con el offset. Aquí en este caso particular no es necesario, entonces me voy a detener ahí. Es un pequeño cambio sutil, pero espero que se vea en el video de YouTube, ya que pues la compresión del video a veces no hace que se noten estos pequeños detalles, perdón. Pero con este cambio que hicimos en el gain, he recuperado la textura de las nubes y no se ve nada más el cielo quemado, ¿ok? Y bueno, enseguida vamos a agregarle un poquito de contraste, pero vamos a hacerlo con el método que les compartí en mi video anterior, que sería contraste con luminancia. Vamos a darle clic derecho, el modo, y lo vamos a cambiar a luminosidad. Nos vamos a las curvas RGB y verificamos que esté activada la curva paramétrica editable. Vamos a bajar este punto como a esta parte de aquí para aplastar un poquito las altas luces y recuperamos con el segundo punto que se nos crea. Hacemos lo mismo con el punto de sombras y tonos medios y lo que estamos haciendo es crear una forma de S para darle un poquito más de contraste a nuestro video, pero recuerden que con este método, aparte de contraste, agregamos un poquito más de densidad a los colores, ¿ok? De esta forma pues nuestro video se ve con mucho más cuerpo,
¿cómo decirlo?, con un poquito más de riqueza en los colores y le da pues una mejor presencia a nuestro video. Y bueno amigos, hasta aquí este sería la corrección de color a videos grabados en Rec 709, solamente ocupando la versión gratuita de DaVinci Resolve, incluyendo sus LUTs que están increíbles. Créanme que no necesitan más, estos LUTs son muy buenos, se le puede exprimir demasiado jugo. Y bueno, vamos a darle play para ver cómo se ve nuestro video. Este sería el antes y el después, antes y después. Hay una diferencia abismal en el resultado, así que les recomiendo mucho que realicen este método para cuando graban solamente en Rec 709, o para los que todavía se confunden un poco, cuando no graban en ningún perfil logarítmico, ¿ok? Prácticamente hagan de cuenta que nada más tomaron su video y lo metieron a la computadora y eso es un video en Rec 709, ¿ok? Ah, se me olvidaba, un pequeño tip. Le van a dar clic derecho, capturar, abren la galería. Y si tienen más videos, por ejemplo, del mismo día, lo único que hay que hacer es pasarnos al siguiente video. Damos clic derecho, aplicar ajustes cromáticos, cerramos estas pestañas que abrimos. Y solamente aquí en básicos lo que vamos a hacer ahora es compensar la exposición. En este caso específico hace falta exposición, por lo que lo agrego con el gain, ¿ok? Entonces este sería mi antes y después. Antes, después. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjense un like. Recuerden que también la cajita de comentarios está abierta para que dejen sus preguntas, dudas, sugerencias, etc. Yo siempre los estoy leyendo. Y recuerden lo más importante, suscríbanse al canal para más contenido audiovisual. Nos vemos.